Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Espero que estéis encauzando bien este final de año. Ya estamos ahí en épocas prenavideñas, casi en las fiestas. Espero que vaya todo bien. Y nada, como habéis visto en la carátula, hoy venimos con un vídeo de la sección lecturas recomendadas y probablemente recomendando ya el último libro del año, que es este libro de Viaje al liderazgo consciente de Álvaro Merino y Pedro Díaz. Álvaro Merino, yo le sigo un poco más que a Pedro Díaz, pero bueno, sigo a los dos por redes. Álvaro Merino, un gran referente en todo lo que es pues, liderazgo, gestión de equipos, mucho relacionado entre empresa y deporte, que es un poco lo que yo también trabajo y bueno, para mí es un referente. Os recomendé en su día dos libros de él, que hoy os dejo ahí el enlace al vídeo, pero bueno, aquí están los dos libros. Os recomendé en el mismo vídeo 175 ideas para alcanzar tus metas y Equipos con Futuro, que escribió junto con Joan Capdevila. Os dejo por ahí el enlace para que podáis ir. Y bueno, pues ahora escribió este libro, que es Viaje al liderazgo consciente. Es verdad que cuando se habla de liderazgo consciente, de liderazgo transformador, me acuerdo a veces un poco de lo que os comentaba, que también os dejaré por ahí el enlace en el libro Capitanes, como Sam Walker hablaba de que parecía que al final el liderazgo se había transformado en una persona que iba con un unicornio blanco volando por el cielo, ¿no? Que casi le habíamos hecho unas competencias que era el mirlo blanco, ¿no? Y que luego la realidad pues no era eso, ¿no? Eran competencias mucho más del día a día. Entonces, cuando hablamos del liderazgo consciente, del liderazgo transformador, a veces da un poco miedo entrar en los libros, pero este libro a mí pues me ha gustado mucho porque enfoca bastante bien el liderazgo desde donde venimos tratándolo en este canal, ¿no? Habla del líder consciente, de un líder que tiene esa capacidad de mirarse a sí mismo, de escucharse tanto intelectualmente como emocionalmente. Habla de que tiene que dar esa pausa, que tiene que tener ese momento de consciencia. Y esto me recuerda un poco también a lo que hablamos en la lectura recomendada, que también os iré dejando por ahí los enlaces. En la lectura recomendada de Meditaciones de Marco Aurelio, cómo se hablaba del estoicismo, que parecía que se había vuelto una moda y que iba en contracorriente en lo que el propio estoicismo dice de ese recogimiento, ese silencio, esa consciencia, ese viaje hacia adentro que parece que estaba yendo al revés y era todo hacia afuera, ¿no? Pues en este caso tanto Álvaro como Pedro nos invitan a esa parada, a esa reflexión interna, a ese silencio, a esa consciencia, que también nos ayuda mucho la herramienta que en su día compartí de reflexión del día, de parar un poco a lo largo del día y ver un poco bueno, que me reconozco, que puedo mejorar, que ha ido bien y bueno, pues hacer ese pequeño análisis en el día que nos hace ser conscientes de hacia dónde vamos, ¿no? Al final, bueno, hablan del líder consciente como una persona que reflexiona, que adopta una postura activa ante la vida, con una mirada más pues personal y responsable, ¿no? Así que bueno, yo creo que recoge un poco ese tipo de liderazgo que venimos hablando mucho en el canal. El libro está articulado en 3 ámbitos fundamentales relacionados con la gestión del líder. El primero es la gestión del líder de sí mismo, que eso también me ha gustado mucho, porque siempre hemos hablado de ese primer trabajo interior para luego poder trabajar hacia afuera, como desde lo intrapersonal a lo interpersonal. Entonces esa parte también me gusta mucho cómo lo abordan desde esa primera fase, ¿no? Que es que al final recoge una serie de escritos. En la primera parte, en esa gestión de sí mismo, hay 34 escritos que son para la mejora personal y profesional del líder. Esa primera parte se titula Sobre la búsqueda y el crecimiento personal, que ya os digo, sería un poco la gestión de sí mismo. La segunda parte es la gestión de los equipos, que se titula sobre la construcción y el desarrollo de equipos de alto rendimiento, que al final nos da claves de la inteligencia colectiva, cómo funcionan los grandes equipos, sugerencias para afinarlos, y hay 28 textos recogidos. La tercera parte es sobre el talento y la naturaleza de las personas, que tiene que ver un poco de la función esa que el líder tiene de cómo conocer mejor a sus colaboradores, cómo potenciar sus recursos, cómo potenciar el talento, y en este caso, en este punto, hay 30 textos.
Entonces, bueno, está dividido en esas 3 partes y lo que vamos a hacer es un poco analizar cada parte. Espero que Pedro y Álvaro no se enfaden conmigo de que vaya a compartir algunas de los textos que os compartiré 1 o 2 textos de cada parte, porque ya os he dicho hay 34, 28 y 30, o sea, os voy a compartir 2 o 3 de cada parte. Os nombraré algunos otros, pero luego ya os invito a que compréis el libro para que podáis hacerlo. Y además, bueno, que no lo he dicho, pero tiene un prólogo de otro gran admirado, que es Jorge Valdano, que bueno, prologa el libro y bueno, pues otro aliciente más para comprar el libro. Así que nada, vamos a hablar un poquito de cada capítulo. Os contaré una pildorita, 2, 3 pildoritas de cada capítulo y nada, y luego os invitaré a que lo compréis porque está muy bien. A todo el mundo que estéis interesados en este tema de liderazgo, equipos, talento, potenciar talentos, pues os va a encantar. Así que nada, vamos a analizar un poquito. Bueno, pues vamos a entrar a analizar un poco el libro. Como os he dicho, os daré 2 o 3 píldoras de cada parte, que son 3, como os he dicho, y luego ya os compréis el libro y analicéis mucho más, ¿vale? Entonces, primera parte, de los 3 ámbitos fundamentales que tienen que ver con la relación con la gestión del líder, la primera es la gestión de sí mismo, que como os decía, se titula Sobre la búsqueda y el crecimiento personal. Aquí hay 34 textos que habla de un montón de cosas, de propósito, de construcción de hábitos, de entrenamiento para ser feliz, hacer lecturas recomendadas de libros para toma de decisiones. Hay varios textos que tienen que ver o están basados en el baloncesto que me han encantado. Kobe Bryant, os dejo por ahí el enlace al vídeo, su filosofía de trabajo, cómo trabajaba con esa mentalidad Mamba. Carta de Coach K, que es el entrenador de Estados Unidos y de Duke, referente en Estados Unidos. Ahí hay un texto sobre él, un texto sobre Magic Johnson, un texto sobre el liderazgo Smart de Pau Gasol, que lo hemos analizado en el canal hace poco, que tenéis ahí el vídeo y luego os he puesto shorts con cada una de las letras que significa para poder tenerlas individualizadas. Entonces, bueno, tenéis ahí un montón, pues hasta 34 textos, como os he dicho. Yo os voy a hablar de 4 textos, ¿vale? De 3 textos. Y os los voy a resumir, ¿vale? El primer texto del que os quiero hablar es aprendizajes del mundo del deporte que hemos trasladado a nuestras vidas. Bueno, qué mejor cosa que lo que hablamos en este canal, los aprendizajes, tanto el mundo de la empresa en el mundo del deporte, pero en este caso el mundo del deporte al mundo de la empresa. Álvaro y Pedro recogen 13 aprendizajes, yo me he quedado con 6, ¿vale? Todos son importantes, pero me quedo con 6 que son un poco los que hemos venido trabajando en algún momento. El primero habla de los resultados. Los resultados no dependen exclusivamente de uno mismo, pero tener la tranquilidad de haber hecho todo lo que está en nuestras manos es lo que más confianza nos ha dado, lo que hemos hablado siempre. Al final todos queremos conseguir un resultado, vale, pero al final quedarte con la tranquilidad de poder haber hecho lo que dependía de ti mismo, salir y decir, mira, yo he hecho todo lo que está en mis manos, lo he hecho, y eso me da tranquilidad. Claro que me puedo enfadar o puedo estar triste, pero al final no es lo mismo estar focalizándome en el resultado que estar centrándome en lo que yo he hecho, en lo que dependía de mí, en ese proceso, ¿vale? O sea, lo primero, hablando del resultado, que lo hemos hablado muchas veces. Segundo, no existe ningún deporte individual. Todos son colectivos. Al final, tanto el deporte como la empresa pues son una amalgama de conexiones, ¿vale? Al final vivimos una realidad colectiva. Esto tiene que ver con el podcast en el que participé de la voz directiva, que cuando nos preguntaban sobre el deporte individual y sobre el deporte colectivo, yo decía que había disciplinas individuales y disciplinas colectivas, pero que para mí no existían deportes individuales y colectivos, porque al final, tanto el deporte individual como el colectivo tiene un equipo por detrás. El segundo, el tema de lo colectivo, del equipo. Tercero, los objetivos, que siempre hemos dicho, tienen que ser objetivos SMART, que no confundamos con el liderazgo SMART, que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, pero también retadores, que tengan un punto de locura, que al final digamos, ¿por qué? ¿Y por qué no puedo hacer yo esto? ¿No? Tener ese punto de locura. Entonces, el tercer punto, los objetivos. Cuarto, el tema del liderazgo, que el liderazgo tiene que ver con regalar contextos estimulantes e incómodos para poder generar aprendizajes profundos. En la diversidad es donde se forja el carácter. En los contextos donde manejamos y controlamos las cosas, normalmente no crecemos, no progresamos. Tenemos que generar como líderes esos contextos estimulantes para la gente. El quinto, lo que tiene que ver con la mejora, que es una mezcla de responsabilidad y esfuerzos sostenidos en el tiempo. Lo primero, la responsabilidad para gestionar lo que controlamos, y el segundo, para resistir a lo que está fuera de nuestro control.
Y lo último, que tiene que ver con algo que dijo Federer en su momento en su charla en la universidad, que es que los atajos no existen. Hay que trabajar, hay que ser constante. Así que me quedo con estas 6 frases de los aprendizajes del mundo del deporte que hemos trasladado a nuestras vidas. Vale, la segunda lectura que comparto de esta primera parte es el texto 7, que es 5 entrenamientos para ser más feliz, aunque no lo necesites, ¿vale? Y nos da varias claves. ¿Cómo podemos entrenarlo? ¿Cómo podemos trabajarlo? Lo primero, atreviéndonos, asumiendo desafíos, lo que hemos comentado antes. En los sitios confortables no pasa nada, tenemos que atrevernos a dar ese paso. Lo segundo, aceptando el fracaso. Aquí hemos hablado muchas veces del fracaso. De por sí mismo no se aprende una vez analizando, intentándolo y viendo qué es lo que no ha pasado para aprender de ahí. No por fracasar aprendemos, sino por entender qué es lo que está pasando, qué es lo que aprendo de esta situación. Nosotros en el mundo del deporte solemos hablar del fallo y el error. El fallo es propio, estamos jugando y fallamos. El error es cuando ponemos de nuestra parte y entonces cometemos ese error. Bueno, esa diferencia la podemos llevar a nuestro día a día. Al final en la vida tenemos que fallar. Ese fallo es lo que nos ayuda a mejorar. Cuidado con los errores, que es cuando ya te han dicho una vez no hagas eso, segunda vez no hagas eso y tú sigues cometiéndola. Ahí es cuando nosotros estamos cometiendo errores porque ya estamos poniendo de nuestra parte. Entonces, aprender de ese fallo y error y aceptar que el fracaso es parte de nuestro camino. Perder el control. Al final vivimos un poco desde la rigidez. Todo tenemos que tenerlo bajo control. A veces perder el control, entre comillas, es bueno, es positivo. Tiene que ver un poco con la siguiente, dejar de ser rígido, fluir, darle esa fluidez a la vida, no ser tan flexibles. Y a mí me pasa muchas veces, somos muy rígidos y luego al final intentamos de alguna manera conscientemente dejar fluir un poco las cosas. El quinto punto, que es súper importante y que para mí es básico en todo. Pon foco en el proceso, no estés buscando siempre el resultado, sino disfruta un poco del camino, vive el día a día en este momento y vivir desde ahí, centrarte en hacer las cosas cotidianas desde ahí, un poco hacerlo pequeño para poder hacerlo grande. Al final, siempre decimos, ¿no?, que la felicidad no es un estado de llegar, sino es el camino que recorremos. Entonces esos 5 puntos serían esos entrenamientos para ser felices, ¿no? Atreverse a asumir desafíos, aceptar el fracaso, perder el control, dejar de ser rígidos, fluir y poner el foco en el proceso. Bueno, vamos a por el tercer texto que quería compartir. No sé si estáis escuchando horas por ahí, espero que no se escuchen mucho porque está siendo una mañana de locura, de taladrarme a mí la cabeza. El tercer texto, 5 claves para manejarte emocionalmente en tu empresa. Me ha gustado mucho esto porque cuando he dado alguna formación de equipos, he trabajado en la cohesión de equipos, en los equipos que no funcionan muy bien tienen mucho que ver las claves que aquí se manejan y por eso quería compartirlas. Entonces, ¿qué 5 claves podemos manejar emocionales para que podamos trabajar bien de manera colectiva? 1. El rechazo. No fomentemos el rechazo. Lo que no entendamos, lo que para nosotros sea diferente, vamos a tratar de entenderlo y unir. O si no lo entendemos o no lo compartimos, por lo menos no generemos rechazo hacia eso. Al final tenemos que unir y no separar. Eso, el primero, rechazo. La celebración. Celebra con entusiasmo inteligente los logros. Tiene mucho que ver con el never too high, never too low de Ricky Rubio. Cuando pasen cosas buenas, celébralo, pero ten equilibrio, porque no te subas mucho y no seas muy arrogante, porque luego cuando bajemos también hay mucha bajada. Entonces, tener ese punto de equilibrio. Tercer punto, la envidia. No te compares con la gente, no estés mirando qué le pasa a este, qué le han hecho a este o qué le han hecho a lo otro. Al final tiene mucho que ver con estar centrados en lo que depende de nosotros, en mirarnos a nosotros mismos, en intentar sacar nuestra mejor versión, intentar construirnos y hacer lo mejor que depende de nosotros, y eso nos llevará hasta un punto, que es el punto que estamos consiguiendo en ese contexto en el que estamos, en esa organización o en ese equipo. Pero no te estés comparando y no estés teniendo envidia sobre otros. 4. La frustración, gestión de la frustración. La vida no es justa, o sea, no porque nos portemos súper bien y hagamos las cosas que entendemos que hay que hacer, nos van a dar resultados. A veces sí y a veces no. Esto en el deporte se ve mucho. Creemos que entrenando bien, aprovechando los minutos, luego voy a ser titular, y luego puede que no, porque el entrenador prefiera que haya otra persona en lugar de mí en esa posición. Entonces, tenemos que gestionar esa frustración cuando estamos haciendo cosas y no obtenemos el resultado. Tenemos que pensar en lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante no poner tanto el foco en el resultado, sino en el proceso, en lo que yo estoy haciendo.
Y luego el enfado. Claro que tenemos todos derecho a enfadarnos y además viene bien de vez en cuando, yo suelo llamar el vomitar, pero hacerlo de la manera adecuada, en el momento adecuado y con la persona adecuada. Es muy importante el poder gestionar bien ese enfado. Estas 5 claves para manejarnos emocionalmente en la empresa. Con este texto terminaríamos con la primera parte, los 3 pildoritas que os quería comentar, los 3 textos que os quería compartir de esa gestión de uno mismo que está en la primera parte del libro. Así que vamos a por la segunda, que es la gestión de los equipos. Bueno, pues vamos a por esta segunda parte del libro. Como os decía, 3 ámbitos fundamentales. El primero ya lo hemos visto. Vamos a por el segundo, que es la gestión de los equipos, que tiene que ver un poco con las claves de la inteligencia colectiva y cómo funcionan los grandes equipos. En esta parte, que hay 28 textos, hay un montón de textos que me ha costado un poco seleccionar los 2 que vamos a hablar. En esta parte se habla de liderazgo, de crear culturas de alto rendimiento, de equipos excepcionales, de cohesión, de cooperación, de conversaciones. Habla de Gaman, del concepto japonés que en su día os hablé, que os dejo aquí también el vídeo. Como veis, os hablo un montón de enlaces que os dejo, y eso significa que en este canal hemos hablado de muchos de los conceptos que se recogen en el libro y que por eso me gustan tanto. Entonces, voy a coger 2, porque si no se va a hacer muy extenso el vídeo. Me ha costado un montón, porque ya os digo que hay un montón de textos interesantes, pero voy a coger 2. Uno que tiene que ver con las 6 preguntas claves para los equipos exitosos. Además habla de Patrick Lencioni, y bueno, al final lo que nos dice es que no es tan importante o no es tan necesario dar respuestas correctas, sino que las respuestas vayan en la dirección correcta, ¿vale? Entonces nos plantea 6 preguntas que entiende que cualquier equipo exitoso debería saber responder. La primera es: ¿por qué existimos? ¿Vale? La segunda: ¿cómo nos comportamos? La tercera: ¿qué hacemos? Que puede ser la más sencilla. La cuarta: ¿cómo vamos a tener éxito? La quinta: ¿qué es lo más importante en este momento? Y la sexta: ¿qué tiene que hacer cada uno de nosotros? Que es súper importante, porque yo en las formaciones de equipo lo que intento hacer es que luego cada uno de nosotros, cada una de las personas que están en esa formación, se haga responsable de por lo menos una acción, 1 o 2 acciones que dependan de él y que podamos hacer para poder conseguir eso que el equipo está necesitando. Así que es un buen punto de partida para poder hacer una intervención en un equipo, de poder hacerle estas 6 preguntas. ¿Vale? Este sería el primer texto que quería compartir. Y el segundo, en el que igual me extiendo un poco más, que tiene que ver otra vez con el baloncesto, que me encanta mucho porque es otro ejemplo muy bueno, es lo que aprendimos del Dream Team. El famoso Dream Team de Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley, Robinson, Stockton, bueno, Karl Malone, Clyde Drexler, los mejores jugadores de la historia. Para mí, un equipo inigualable, y nunca haber un equipo que les pueda acercarse en ningún caso. Entonces, este equipo que compitió en los Juegos Olímpicos de 1992, que es el verdadero Dream Team, pues comparten Álvaro y Pedro una serie de aprendizajes. Entonces, el primero: corrige la actitud de la oveja negra. En este caso fue Charles Barkley el que tuvo algunos comportamientos antideportivos, antidisciplinarios, y bueno, lo corrigieron rápido para que pudiera entrar dentro del grupo. Es el primero. Segundo: descartar a los que no se adaptan al equipo. En este caso hubo mucha polémica porque uno de los jugadores que se quedó fuera fue Isaiah Thomas, uno de los mejores jugadores también de la historia, el base de los Detroit Pistons, que se quedó fuera, y se quedó fuera porque no tenía una buena relación con algunos de los jugadores. Había tenido un comportamiento bastante malo durante la temporada, era la época de los bad boys, de los chicos malos de los Detroit Pistons, que habían sido muy agresivos, muy violentos en su comportamiento en la temporada, y a Isaiah Thomas se decidió dejarlos, con lo difícil que era, porque el entrenador era Chuck Daly, que era el entrenador de los Detroit Pistons, y dejarle fuera pues era una decisión importante, pero era una persona que entendían que no se iba a adaptar al equipo. Tercero: aparcar las diferencias. En este caso, como hemos comentado, era una época en la que los Detroit Pistons estaban muy en auge, chocaban mucho con los Chicago Bulls de Michael Jordan, y iban a estar el entrenador de los Detroit Pistons contra la máxima estrella de los Chicago Bulls. Y ahí supieron dejar las diferencias a un lado y poder trabajar como parte integrante de un equipo. El cuarto punto: pon foco en la humildad. Hay una historia que yo creo que es real, que yo creo que ha salido en diferentes sitios, y es que el primer partido que juegan estas superestrellas, juegan contra un combinado de jugadores universitarios y les ganan. Juegan súper relajados.
Parece ser que luego Chuck Daly reconoce que había preparado todo para que perdieran ese partido, con los minutos que distribuyó, con las estrategias que utilizó, con las tácticas que utilizó, y que perdieron ese partido un poco arrastrados un poco por el entrenador del Dream Team, y luego al tiempo volvieron a jugar contra ellos y les dieron una paliza aplastante. Entonces utilizó ese partido para que sirviera un poco de humildad, de que dijeran, no os penséis que podéis ganar a cualquiera de cualquier manera, tener humildad, porque desde ahí sí que podéis ganar de una manera importante, y efectivamente ganaron los Juegos Olímpicos con una facilidad abismal, sacando 43,8 puntos de diferencia en los partidos. Bueno, fue un espectáculo. Entonces, bueno, hay que, por muy bueno que seas, por mucho que seas el mejor de la historia, hay que tener humildad. El quinto punto sería, persigue la diversión y la mejora continua. Al final era una manera eran los mejores, pero que había que... El objetivo al final no era el resultado, sino que disfrutasen jugando, que se divirtiesen y que mejorasen desde ahí. El sexto punto el sexto y último punto es permitir una rivalidad interna sana. Había una rivalidad muy fuerte entre Michael Jordan, que era el nuevo exponente de jugador, con Magic y Larry Bird, que habían sido las grandes estrellas de la NBA. Y jugaban un partido en Monte Carlo, en el que está Jordan en un lado y Bird y Magic Johnson en el otro. Gana el equipo de Jordan, y bueno, hay una mítica frase ahí que Michael Jordan les dice: hay un nuevo sheriff en la ciudad, ¿no? Y desde ahí, en lugar de separarse, construyeron el equipo, ¿no? Había una lucha interna, una rivalidad interna con gente muy importante, muy estrella, y al final había que poder congeniar todo eso y hacer un equipo, ¿no? Y al final pues consiguieron que esa rivalidad interna fuese sana. Estos serían los 6 puntos de aprendizaje del Dream Team. Y serían un poco los 2 textos con los que me quedo de esta primera parte. Ya os digo, hay un montón de textos súper interesantes, pero tampoco puedo hacer porque el vídeo al final me saldría casi una hora de vídeo, y aparte hay que comprarse el libro. Bueno, vamos a por la tercera parte, que tiene que ver con la gestión de las individualidades. Bueno, pues vamos a la tercera y última parte del libro. Esta tercera parte, que tiene que ver con la gestión de las individualidades, que bueno, es al final cómo el líder conoce mejor a sus colaboradores, cómo puede gestionar el talento. Se titula Sobre el talento y la naturaleza de las personas, y habla de un montón de cosas. Me río porque entre otros textos está el del Ikigai, que aquí también lo hemos tratado, que os dejaré el enlace. Ya os digo, no sé cuántos enlaces me deja meter YouTube, entonces bueno, intentaré meter todos, pero si hay alguno que os digo que meteré y luego no puedo meterlos, porque YouTube no me lo deja. Bueno, aparte de Ikigai, que bueno, que os encuentra el sentido, pues la estimulación del pensamiento, hablar en público, potenciar la curiosidad de las personas, despertar el talento. Bueno, hay diferentes textos muy interesantes, y yo me quedo con 2, que como os digo, no quería coger muchos más. Me quedo con el texto 13, que tiene que ver con la fuerza de voluntad y las galletas recién hechas, que al final nos habla de un estudio que hizo Mark Muraben, que es director del Departamento de Psicología de la Universidad de Albany, y bueno, diseñó un estudio sobre la fuerza de voluntad. Entonces dividió a 2 grupos de estudiantes universitarios y les invitó a entrar en una sala donde sobre una mesa colocó unas galletas recién hechas. Bueno, a un grupo les dijo que tenían que estaba haciendo un estudio sobre la fuerza de voluntad, que no se comieran las galletas, que mantuvieran un poco esa fuerza de voluntad durante 5 minutos, y bueno, eso fue con el grupo A. Y con el grupo B lo que les dijo fue que no podían tocar las galletas, no podéis comer las galletas, les dijo. Entonces, bueno, de los 82 participantes, 3 no pudieron evitarlo, se descartaron, y el resto, los 79 que quedaron, se les hizo hacer una prueba, pasados esos 5 minutos, en los que tenían que, delante de una pantalla de un ordenador, cada vez que aparecían el número 6 seguido de un 4, tenían que darle a la tecla. Entonces, bueno, después de haber estado aguantando ese tiempo sin comer las galletas, el ponerse a hacer ese trabajo, pues que le requería un alto nivel de concentración. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Pues que los estudiantes que habían sido los del grupo A, que les habían tratado con amabilidad, pues aguantaron 12 minutos realizando el ejercicio. A pesar de haber resistido a la tentación de probar las galletas, tuvieron la fuerza de voluntad de aguantar otros 12 minutos haciendo la tarea, y los alumnos que no fueron tratados con amabilidad pues obtuvieron muchos peores resultados, resultados mucho más pobres.
Y al final las conclusiones de Muraben fueron que las personas que hacen las cosas por razones personales, si sienten que es como una opción o algo que les gusta porque ayudan a alguien, pues les cuesta mucho menos aguantar esa fuerza de voluntad. Pero si sienten que no tienen autonomía y que simplemente les están dando órdenes y obligando, pues los músculos de la fuerza de voluntad se cansan antes. Entonces, bueno, al final lo que nos dice este estudio es que si al final das a las personas ese contexto de confianza, les tratas, les explicas, pues van a tener más fuerza de voluntad de poder hacer las cosas que a las personas que no les estamos dando ningún tipo de contexto, ni les estamos tratando bien, ni les estamos tratando con esa dignidad que merecen. Me ha parecido muy interesante y me quería compartir esta parte. Y la siguiente tiene que ver con el texto número 24, que es ¿por qué nos dejamos llevar por los demás? Y habla de otro jugador de baloncesto, nos pone otro ejemplo, que es Will Chamberlain, que en 1962 consiguió anotar 100 puntos en un partido. Hasta ahora no se ha podido superar esa marca y anotó 28 de 32 tiros libres. Lo curioso es que Will Chamberlain había sido bastante malo en los tiros libres y mejoró tirando el tiro libre al estilo cuchara, un estilo que hoy no se hace, que todo el mundo tira con el estilo de arriba y no tiraba al estilo cuchara. Lo curioso es que luego dejó de hacer el estilo cuchara por el que dirán y volvió a empeorar. Entonces, bueno, esta anécdota o este ejemplo se utiliza para hablar de las personas, de los tipos de personas relacionados con un escritor, con Malcolm Gladwell, que habló o analizó estos umbrales de comportamiento y nos habla de cómo hay personas que necesitan que haya mucha gente que haga un comportamiento para poder hacerlo, con lo que dejan de hacer muchas cosas y cometen muchos menos errores porque hasta que no lo hagan mucha gente ellos no lo hacen, y como hay otro tipo de personas que no necesitan tanta gente para hacer, no necesitan a veces a nadie para hacer, para ponerse a hacer algo, ¿no? Pues hablamos del estilo cuchara, que como vemos mucha gente no lo hace, porque prácticamente ningún jugador lo hace, y los pocos que hacen pues al final sienten una presión externa, ¿no? Entonces esos jugadores muchas veces no necesitan a otras personas para hacerlo. ¿Qué pasa? Que esto al final pues evita que mucha gente o estas personas que necesitan tantos ejemplos son los que normalmente pues, rompen un poco el status quo y se atreven a hacer cosas, ¿no? Para eso, ¿qué necesitan? A veces contextos de confianza que puede generarlos el líder, que debe facilitar ese proceso, esa ayuda de, oye, si a ti te va bien hacer esto, hazlo, no pasa nada. Y luego al final ponerse en acción, porque una vez que te pones en acción y alguien lo ve, es posible que alguien te siga, ¿no? Y ese ponerse en acción va a generar seguidores. Entonces, hay veces que siempre no voy a hacer esto porque nadie lo hace, ¿no? Pues a veces hay que hacerlo aunque nadie lo haga. Es verdad que desde nuestro rol de liderazgo, si vemos eso, tenemos que acompañarlo. Bueno, con este texto terminamos un poco la lectura recomendada. Es verdad que habrá sido uno de los vídeos de lecturas recomendadas más extenso que me ha salido, pero creo que merecía la pena. Felicidades a Álvaro y a Pedro por el extraordinario libro que han publicado. Ya digo, es verdad que a mí me encanta un poco la forma que tiene de píldoras, pero también es verdad, como os he dicho al principio, que a veces el tener tantas píldoras en tan poco texto nos genera un poco de exceso de información. Entonces, lo que yo recomiendo es leeros el libro, ir apuntando las píldoras que os pueden servir y luego las repasáis y las ponéis en práctica. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, aunque haya salido un poco largo. Seguimos, espero traer algún vídeo más antes de fin de año y felicitaros las fiestas y el final de año. Chao, hasta pronto.